Has llegado a vivir en coherencia, deseas curar tus heridas, sanar tus creencias limitantes y conseguir la plena felicidad. Estás en el lugar indicado. Iniciamos el viaje. Daniel había crecido con la creencia de que en la vida, si no luchabas, perdías. Desde pequeño había aprendido que las cosas no se obtenían con facilidad, sino con esfuerzo, determinación y, sobre todo, control. Su padre, un hombre de negocios estricto y exigente, siempre le había repetido que el mundo era de los más fuertes, de aquellos que se imponían sobre los demás y tomaban lo que querían sin titubear. Esa mentalidad lo acompañó a lo largo de su vida y lo llevó a convertirse en un exitoso director de una empresa en crecimiento. A simple vista, tenía todo lo que cualquier persona podría desear: prestigio, dinero, reconocimiento. Sin embargo, lo que no se veía a primera vista era el peso invisible que cargaba todos los días, el estrés constante, la sensación de que nunca era suficiente, la idea de que debía estar siempre al mando y la creciente insatisfacción en su interior. Su liderazgo en la empresa era agresivo. Exigía resultados inmediatos y no tenía paciencia para errores o dudas. Creía firmemente que la única manera de lograr sus objetivos era a través de la disciplina implacable, el control absoluto y una competencia feroz. Sus empleados lo respetaban, pero también le temían. Evitaban desafiar sus decisiones y trabajaban con la presión de no decepcionarlo. Pero con el tiempo, comenzaron a aparecer señales de que su estrategia no estaba funcionando tan bien como pensaba. Su equipo comenzó a mostrar signos de agotamiento, los errores en los proyectos aumentaban y la moral dentro de la empresa se desplomaba. Sin embargo, en lugar de cuestionarse a sí mismo, Daniel redobló sus esfuerzos. Si los resultados no eran los esperados, eso solo significaba que tenía que empujar más fuerte. Los problemas no solo se limitaban al trabajo. En casa, su esposa y su hijo lo veían cada vez menos. Cuando estaba con ellos, su mente seguía atrapada en su celular, respondiendo correos, revisando informes y planificando estrategias. No se daba cuenta, pero lentamente estaba perdiendo lo más valioso que tenía. La vida de Daniel era una constante batalla. Aunque no lo veía con claridad, cada día libraba una guerra invisible, contra el tiempo, contra su equipo de trabajo, contra la competencia, contra su propia familia, pero, sobre todo, contra sí mismo. Su jornada comenzaba antes del amanecer, cuando su despertador sonaba y, sin pensarlo dos veces, tomaba su teléfono para revisar los correos acumulados durante la noche. A veces, incluso antes de levantarse de la cama, ya había contestado mensajes, resuelto problemas y dado órdenes. Sentía que debía estar un paso adelante en todo momento, de lo contrario, alguien más lo superaría. El desayuno era un trámite rápido, muchas veces reducido a un café negro mientras conducía a la oficina. Su hijo de 6 años solía despedirse con un «papá, adiós», pero Daniel rara vez respondía con entusiasmo. Su mente ya estaba en el tráfico, en la agenda del día, en la reunión con los inversionistas. En la oficina, el ambiente era tenso. Sus empleados trabajaban en silencio, con los ojos fijos en sus pantallas, evitando cualquier error que pudiera desatar su enojo. Sabían que Daniel era exigente y que no toleraba fallos. No importaba cuán duro trabajaran, siempre parecía que algo no estaba a la altura de sus expectativas. Las reuniones eran campos de batalla. Cada decisión se tomaba con presión, cada estrategia se diseñaba con urgencia, cada error era visto como una amenaza. Daniel no lo sabía, pero había creado un ambiente de miedo. Sus empleados no lo respetaban, lo temían. Y esa era la primera señal de que su liderazgo basado en la fuerza estaba empezando a fracturarse. Pero Daniel seguía adelante, sin detenerse. Lo consideraba un sacrificio necesario. Pensaba que los grandes líderes no podían permitirse ser débiles, que el éxito tenía un precio y él estaba dispuesto a pagarlo. Lo que no se daba cuenta era que,
Poco a poco, ese precio se estaba volviendo demasiado alto. En casa, la distancia entre él y su esposa se había convertido en un abismo silencioso. Antes solían hablar por las noches, compartir historias del día, reírse de pequeños momentos sin importancia. Ahora, ella apenas intentaba conversar con él porque sabía que su mente estaba en otra parte. Si le preguntaba algo, él respondía con monosílabos. Si intentaba mostrarle algo que había hecho su hijo en la escuela, él asentía sin mirarla. Su hijo, quien solía correr a sus brazos cada vez que llegaba a casa, había dejado de hacerlo. Ya no lo esperaba con entusiasmo en la puerta. Simplemente se acostumbró a su ausencia, aunque Daniel físicamente estuviera ahí. El tiempo con su familia se había reducido a momentos breves y vacíos. Para él, la casa era solo un lugar donde dormía y se preparaba para el siguiente día de trabajo. No veía que su obsesión por el control y el éxito lo estaba alejando de lo más valioso que tenía. Los primeros signos físicos comenzaron como pequeñas molestias, dolores de cabeza intermitentes, tensión en el cuello, insomnio ocasional. Pero los ignoraba. Es parte del proceso, se decía a sí mismo. Con el tiempo, los síntomas se hicieron más frecuentes y más intensos. Algunas noches, simplemente no podía dormir. Su mente no se apagaba, cada decisión, cada problema y cada preocupación se repetían en su cabeza como un disco rayado. Se despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado, sintiendo una presión en el pecho que no podía explicar. Durante el día, su irritabilidad aumentaba. Se volvía más impaciente, más agresivo. Sus empleados lo notaban, su esposa lo notaba, pero él no. Para él, todo era culpa de los demás, de la ineficiencia de su equipo, de la incompetencia del mercado, de la lentitud del sistema. Una tarde, en medio de una acalorada reunión con su equipo, su visión se nubló por un segundo. Sintió un mareo repentino y un dolor punzante en la sien. Se llevó la mano a la cabeza, cerró los ojos un momento y trató de continuar. Pero el dolor no desapareció. De hecho, se intensificó hasta convertirse en una sensación pulsante que lo hizo sentarse y respirar hondo. Su asistente, alarmada, le sugirió que tomara un descanso. Daniel, aún con la mandíbula apretada, rechazó la idea. «Estoy bien», dijo con firmeza. Pero, en el fondo, sabía que no lo estaba. Al día siguiente, su esposa lo convenció de ir al médico. Tras varias pruebas, el diagnóstico fue claro: su nivel de estrés estaba peligrosamente alto. Su presión arterial era inestable, su cuerpo estaba al límite. Si no hacía cambios urgentes, su salud podría verse gravemente comprometida. El médico lo miró a los ojos y le habló con seriedad: «Si sigues viviendo así, no será cuestión de si te enfermas, sino de cuándo». Por primera vez en años, Daniel sintió miedo. Pero no el miedo al fracaso, ni a perder el control en la empresa. Sintió miedo de perderlo todo. Su familia. Su salud. Su propia vida. Esa noche, cuando llegó a casa, se sentó en la oscuridad de su sala, mirando la ciudad a través de la ventana. Su esposa lo observó desde la distancia, sin decir nada. Sabía que algo dentro de él estaba cambiando. Por primera vez, Daniel se permitió hacer una pregunta que siempre había evitado: ¿y si toda mi vida he estado equivocado? No sabía la respuesta todavía. Pero en ese momento, entendió que seguir por el mismo camino ya no era una opción. El precio de la fuerza había sido demasiado alto. Y ahora, tenía que encontrar otra manera de vivir. Sentado en la penumbra de su sala, Daniel sentía el peso de su propia vida sobre sus hombros. Nunca antes se había detenido a cuestionar la manera en que había vivido, las decisiones que había tomado ni las creencias que guiaban su forma de actuar. Pero esa noche, con el eco de las palabras de su médico aún resonando en su mente, supo que había llegado a un límite.
Sobre la mesa estaba el libro que su amigo le había recomendado, El poder contra la fuerza, de David Hawkins. Lo tomó con cierta duda. Siempre había desconfiado de este tipo de lecturas, le parecían abstractas, demasiado filosóficas, alejadas del pragmatismo con el que él manejaba su vida. Sin embargo, al hojear las primeras páginas, algo capturó su atención: la fuerza siempre se mueve contra algo, mientras que el poder simplemente es. Aquella frase, simple pero contundente, quedó flotando en su mente. A medida que avanzaba en la lectura, Daniel comenzó a comprender lo que Hawkins intentaba transmitir. La fuerza, tal como él la había experimentado toda su vida, era una energía que requería un esfuerzo constante para mantenerse. Era un mecanismo de empuje, de lucha, de imposición. Y, lo más importante, la fuerza no era autosuficiente, siempre necesitaba algo o alguien contra quien oponerse. Cada aspecto de su vida había estado marcado por esta dinámica. En los negocios, su enfoque era aplastar a la competencia, no superarla con creatividad o visión. En su liderazgo, imponía su voluntad mediante la presión y el miedo, no mediante la inspiración o la confianza. Incluso en su familia, aunque no se diera cuenta, su presencia era más bien una sombra autoritaria que una fuente de amor y estabilidad. Hawkins lo describía con precisión: la fuerza siempre genera resistencia. Era como tratar de nadar contra la corriente del río: cuanto más esfuerzo hacía, más agotador se volvía el proceso. Y, en el fondo, esa resistencia terminaba desgastándolo, dejándolo vacío y frustrado. Pero lo que más le impactó fue darse cuenta de que la fuerza, aunque efectiva en el corto plazo, siempre tenía una fecha de caducidad. Con el tiempo, la gente se rebela contra la imposición, la energía se agota y lo que parecía ser control absoluto se convierte en caos. Entonces, Hawkins introducía un concepto radicalmente opuesto: el poder. A diferencia de la fuerza, el poder no necesitaba imponerse. No era un mecanismo de lucha, sino de fluidez. No dependía del miedo, sino de la verdad. Daniel cerró los ojos e intentó visualizarlo. Pensó en los momentos en los que realmente había sentido admiración por alguien, en aquellas personas cuya presencia inspiraba respeto sin necesidad de exigirlo. Se dio cuenta de que los grandes líderes, los que realmente hacían historia, no eran los que aplastaban a los demás, sino los que irradiaban una autoridad natural. El poder, según Hawkins, provenía de la autenticidad, de la integridad y de un estado de conciencia más elevado. Era la diferencia entre una persona que necesita gritar para ser escuchada y otra cuya sola presencia impone respeto. Mientras seguía leyendo, Daniel encontró una metáfora que le hizo ver todo con claridad: la fuerza es como un martillo que intenta dar forma a la realidad golpeándola sin cesar. El poder, en cambio, es como un imán que atrae lo que necesita sin esfuerzo. Esa frase lo dejó helado. Toda su vida había creído que la única manera de lograr algo era luchando, forzando, empujando. Nunca había considerado que existía otro camino, uno donde el éxito, el liderazgo y la influencia no eran resultado del miedo, sino de la confianza y la claridad. El concepto que terminó de abrirle los ojos fue el mapa de la conciencia de Hawkins. En este mapa, los estados emocionales y mentales de una persona se organizaban en distintos niveles de energía, desde los más bajos hasta los más elevados. Daniel estudió el gráfico con atención: los niveles más bajos, vergüenza, culpa, apatía, miedo, eran estados de contracción, donde las personas se paralizaban y se volvían víctimas de las circunstancias. Los niveles intermedios, ira, orgullo, eran donde la mayoría de las personas operaban. Aquí se encontraba la fuerza, el deseo de dominar, controlar y probar que uno era superior a los demás. Los niveles más altos, aceptación, amor, paz, iluminación, eran el dominio del verdadero poder. Aquí no había lucha, porque no había miedo.
Una persona en estos niveles no necesitaba imponerse, simplemente actuaba con autenticidad y confianza, y eso bastaba para influir en los demás. Daniel se vio reflejado en la parte media del mapa. Su vida había estado dominada por el orgullo y la ira, fuerzas que le habían dado éxito externo, pero a costa de su paz interna. Y por primera vez, se preguntó, ¿qué pasaría si comenzara a operar desde el poder en lugar de la fuerza? Comenzó a observar su entorno con nuevos ojos. Se dio cuenta de que los líderes que más admiraban no eran los que imponían miedo, sino los que inspiraban confianza. Recordó a su antiguo profesor de la universidad, un hombre cuya sabiduría y calma hacían que los estudiantes quisieran aprender, sin necesidad de gritos ni exigencias. Recordó a su abuelo, cuya presencia transmitía una paz inquebrantable, alguien que nunca imponía su autoridad y, aún así, todos lo respetaban. También pensó en su esposa y en su hijo. En cómo su hijo lo había admirado de niño, no porque le tuviera miedo, sino porque simplemente disfrutaba estar con él. Pero ese vínculo se había roto con el tiempo. Su esposa, que antes lo veía como su compañero, ahora lo veía como un extraño. Daniel se dio cuenta de algo devastador, había pasado toda su vida empujando, cuando lo que realmente necesitaba era atraer. La gran enseñanza de Hawkins no era simplemente una idea filosófica, era una nueva manera de vivir. Entendió que si quería cambiar, debía dejar de resistirse a la vida, soltar la necesidad de controlarlo todo y permitir que su liderazgo, su éxito y sus relaciones fueran guiados por el poder, no por la fuerza. Cerró el libro y suspiró. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de luchar. Sintió algo diferente: ligereza, libertad. Los días siguientes fueron distintos para Daniel, aunque al principio no supo explicar por qué. No es que su agenda hubiera cambiado, ni que las exigencias del trabajo hubieran desaparecido. Su empresa seguía siendo la misma, su equipo de trabajo seguía esperando instrucciones y el mercado seguía siendo competitivo. Sin embargo, algo en su interior se había alterado. Era como si hubiera estado caminando contra una corriente toda su vida y, de repente, hubiese soltado la resistencia. No fue un cambio inmediato ni milagroso. Su primera reacción fue dudar: ¿cómo liderar sin fuerza? ¿Cómo avanzar sin la presión constante de la exigencia? La idea de soltar el control le resultaba aterradora. Pero entonces recordó una de las enseñanzas más poderosas de David Hawkins: el poder no impone, el poder simplemente es. Y entonces decidió hacer un experimento. El primer paso, soltar la necesidad de control. El lunes, al llegar a la oficina, Daniel hizo algo que jamás había hecho antes. En lugar de comenzar el día con una serie de exigencias y órdenes, pidió una reunión con su equipo. No para dar instrucciones, sino para escuchar. Los empleados se miraron entre sí, confundidos. No era normal que Daniel pidiera opiniones sin antes imponer su visión. Pero cuando él les preguntó qué mejoras harían en la empresa si tuvieran la oportunidad, algo cambió. Al principio, las respuestas fueron tímidas, como si temieran una trampa. Pero cuando vieron que Daniel realmente estaba escuchando, sin interrumpir ni corregir, comenzaron a hablar con más confianza. Surgieron ideas innovadoras, soluciones que él jamás había considerado, porque siempre había estado demasiado ocupado, imponiendo su propio camino. Por primera vez en años, su equipo se sintió parte de algo, no solo engranajes en una maquinaria de presión y miedo. Ese día, Daniel comprendió la primera clave del poder: las mejores ideas no nacen de la imposición, sino de la colaboración. El segundo paso: liderar con ejemplo, no con miedo. Semanas después, un problema serio surgió en la empresa. Un cliente importante amenazaba con cancelar un contrato clave. El Daniel de antes habría reaccionado con ira, habría culpado a su equipo y habría lanzado órdenes para arreglar la situación de inmediato. Pero esta vez, hizo algo diferente. En lugar de culpar, buscó comprender.
Se reunió con su equipo, analizó la situación y, en lugar de imponer una solución, pidió sugerencias. Descubrió que la mejor manera de solucionar el problema no era a través de la fuerza, sino del diálogo con el cliente y la mejora interna del proceso. La crisis se resolvió. Y lo más sorprendente fue que sus empleados sintieron un cambio real. Ya no trabajaban por miedo a su reacción, sino porque sentían que formaban parte de algo significativo. Aquí comprendió la segunda clave del poder: un líder poderoso no necesita infundir temor, su sola presencia genera confianza y claridad. El tercer paso, volver a la esencia del amor. El mayor cambio no ocurrió en la empresa. Ocurrió en casa. Un viernes por la noche, al llegar, encontró a su hijo jugando solo en la sala. Normalmente, él habría pasado de largo, pensando en los correos pendientes y en la estrategia de la próxima semana. Pero algo lo detuvo. Dejó su maletín a un lado y se sentó junto a su hijo. Le dijo: ¿Puedo jugar contigo? El niño lo miró, sorprendido. Hacía años que su padre no se detenía a jugar con él. Después de unos segundos, asintió con entusiasmo. Esa noche, Daniel redescubrió algo que había perdido en su obsesión por el éxito: el verdadero poder no se mide en logros, sino en conexión. Mientras jugaban, su esposa los miraba desde la cocina, con una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. Con el tiempo, Daniel dejó de actuar desde la fuerza. No porque fuera fácil, sino porque entendió algo fundamental: la fuerza se desgasta con el tiempo, el poder se fortalece con el tiempo. La fuerza depende de la resistencia de los demás, el poder fluye sin necesidad de lucha. La fuerza se impone, el poder inspira. La fuerza genera miedo, el poder genera respeto. La fuerza es agotadora, el poder es liberador. Ya no sentía la necesidad de controlar todo. Descubrió que, cuando él se alineaba con la verdad, con la confianza y con el propósito, las cosas fluían de manera natural. No era que hubiera dejado de luchar. Simplemente había dejado de luchar contra la vida. La mayor moraleja de Hawkins era esta: cuando dejas de forzar las cosas, cuando te alineas con la verdad y con tu esencia más auténtica, el éxito y la paz dejan de ser una lucha constante y se convierten en un estado natural del ser. Y así, sin darse cuenta, Daniel se convirtió en algo que nunca había sido antes. La verdadera fuerza no está en la imposición ni en el control, sino en la confianza, la autenticidad y la claridad. Cuando dejamos de luchar contra la vida y empezamos a fluir con ella, el éxito y la paz se convierten en una consecuencia natural. Reflexiona: ¿estás operando desde la fuerza o desde el poder? Suelta el control innecesario, lidera con inspiración y eleva tu conciencia. Si esta historia te hizo pensar, compártela con alguien que necesite este mensaje, suscríbete y dale like. Hoy inicia tu transformación.